Entrevista es presentada por McDonald's, mi lugar favorito siempre. Buenas noches, es un gusto estar con ustedes a las 8:45, hoy lunes 19 de marzo. Me acompaña Paola Hurtado, bienvenida Paola. Muchas gracias, buenas noches. Y le damos también la bienvenida a nuestro invitado, se trata de Adrián Zapata, él es el comisionado presidencial para el desarrollo rural integral. Buenas noches. Bienvenido, señor comisionado. Un día relevante para conversar con usted, pues ha partido ya de Cobán, Alta Verapaz, una marcha de campesinos que se dirige hacia la ciudad de Guatemala para entablar conversación directa con el presidente de la República. Eso es lo que dicen ellos en torno a la conflictividad agraria. Ellos hablan de desatención en materia de conflictividad. La primera pregunta es, ¿por qué en este momento surge esa marcha? Bueno, yo lo primero que quisiera decir es que más allá de analizar el momento en que ella se produce, es absolutamente comprensible la motivación y la necesidad que tiene diferentes sectores del campo de expresar su inconformidad con las condiciones en que han vivido. O sea, yo creo que ese es el primer elemento, el reconocimiento de la legitimidad de las reivindicaciones que están planteando en términos generales. Puede hablarse mucho si es el momento oportuno o no es el momento oportuno, pero yo creo que eso de parte del gobierno sería intrascendente hablarlo. A mí me parece que lo más importante ahora es hablar del fondo del asunto, si efectivamente es una marcha que tiene razón de ser o no tiene razón de ser, por las razones que subyacen en las motivaciones de la marcha. Y a mí me parece que les asiste todo el derecho y toda la legitimidad de hacer lo que están haciendo. Pero ¿cómo se explica usted que, unido a esa demanda por tierra y por hablar con el gobierno de ese tema, estén sumando una petición de que se le ponga un alto a la industria extractiva acá en el país? ¿Cómo explicar que estén abordando esos dos mismos temas en una marcha? Es que yo creo que hay que ver el tema más global, hay que ver como una expresión de inconformidad con las condiciones en general en las que viven. Ahora, ya a la hora de analizar la agenda reivindicativa que tienen, allí yo ya tengo otro nivel de análisis. Me parece que ellos han puesto en una sola canasta una cantidad de reivindicaciones que corresponde a las luchas agrarias y las luchas socioambientales que se han dado en los últimos tiempos. Me parece que es una acción política que está dirigida precisamente a convocar a los más diversos actores sociales desde el campo. Yo creo que ahí está la explicación de esa diversidad. Que, una acción política entonces que lo que procura es formar o convocar a un frente, a un grupo grande de personas que tienen posible, razones de inconformidad. De diferente índole, han metido todas las reivindicaciones en un solo canasto y lo plantean de esa manera. ¿Pero pesa más algo en ese canasto que otras cosas? Yo creo que lo que más pesa es las condiciones en que toda esta población ha vivido y sigue viviendo en el campo. Ante esa situación de fragilidad, cualquier iniciativa creo que tiene posibilidades de pegar en ese ambiente. Yo creo que no podemos ignorar las condiciones en que han vivido y esta es una expresión de esa inconformidad, que vale decir, no está todo el movimiento campesino en esa iniciativa, es una parte del movimiento campesino, pero está expresando una inconformidad que sí es generalizada y está sumando esa cantidad de reivindicaciones. Señor comisionado, y cuando usted hace esta exposición que nos está haciendo ahora aquí a los televidentes del Canal Antigua, cuando la hace en el gabinete o la hace en petit comité frente al presidente de la República, ¿qué reacciones escucha? Bueno, yo estoy repitiéndole a usted lo que ha dicho el presidente de la República. Lo que piensa el mismo presidente. Yo no tengo mandato. O lo que escuchó de usted también. Yo no tengo mandato para ir más allá de lo que el presidente dice. Soy comisionado presidencial para el desarrollo rural. Y el presidente fue muy claro en la conferencia de prensa que dio el domingo a las 10 de la noche cuando terminó la reunión del gabinete, que él entendía perfectamente las causas estructurales e históricas que motivan esa inconformidad. Y es necesario hacer una marcha desde Alta Verapaz, 214 kilómetros desde Cobán hasta la capital. ¿Es necesario hacer ese enorme esfuerzo físico para llamar la atención sobre un tema del que, según usted nos dice, el gobierno ya está persuadido? Bueno, está persuadido de la legitimidad de lo que los motiva. Y yo creo que efectivamente es comprensible que quieran hacerse oír. ¿Y cuánto tiempo ha pasado sin que sean escuchados? Entonces yo creo que sí es comprensible que hagan una marcha de esa naturaleza. Ahora, hay varias cosas. Primero, a mí me parece que hay cierta seriedad y cierta madurez en el liderazgo
Primero porque están planteando una marcha que no atropella los derechos de otros, porque ese es un punto central. El gobierno de Guatemala tiene que garantizar el ejercicio de ese derecho ciudadano de manifestar, pero al mismo tiempo tiene que garantizar que el ejercicio de ese derecho no atropelle derechos de terceros. Entonces, marcha más no bloqueo. Es que ellos mismos lo han referido precisamente por ese nivel de madurez que a mí me parece que se está expresando en la dirigencia del movimiento campesino. El otro nivel de madurez que yo esperaría es en el tratamiento de la agenda. Si la intención efectivamente es encontrar un camino de solución, porque ese es un camino de solución. La problemática ha sido de tal manera acumulada que no es posible pensar que van a haber soluciones inmediatas. Pero si hay madurez para encontrar un camino de solución a esa agenda que está toda entremezclada y que hay que dividirla para encontrar los caminos de solución a cada materia que por su naturaleza es diferente, ahí creo que va a haber ahí esperaría yo también una madurez del movimiento campesino. ¿Qué va a pasar cuando ellos lleguen a la capital y tengan esa reunión que están demandando? Bueno, primero decirles y aclarar que ellos han rechazado que haya alguna comisión de intermediación. Que los alcancen en la carretera. Sí, ellos han dicho que ellos quieren hablar con el presidente y el vicepresidente de la República y con los cabezas de Estado, porque además no todas las reivindicaciones son frente al Ejecutivo, también hay reivindicaciones frente a otros organismos del Estado. A mí también esa reivindicación me parece racional, ellos quieren hablar con el presidente de la República. Esta comisión que se ha integrado, donde yo participo para darle seguimiento, pues perfectamente podemos preparar una reunión con el presidente de la República que sea lo más fructífera posible. Porque lo que nos interesa es eso, nos interesa sentar bases para ello. Y déjeme decirle algo, el gobierno de la República tiene un planteamiento en relación al desarrollo rural, que es el planteamiento de entrarle, abordar el tema del desarrollo rural a través de dos puertas centrales. Una es la puerta de economía campesina, porque evidentemente el sujeto del desarrollo rural, el sujeto priorizado, tiene que ser ese campesino. Exactamente. Y la otra es la puerta de la inversión privada en territorios rurales. En el primer caso ya tenemos elaborado un plan para activar la política de desarrollo rural integral que ellos demandan, y en el segundo caso ya casi hemos terminado un marco general de política para definir las inversiones privadas. Las reivindicaciones que ellos están planteando que encajan perfectamente en esas dos dimensiones que he estado trabajando. Pero a mí los dos puntos de los que usted habla me motivan a plantearle un montón de preguntas, porque veo realmente dificultades en cada uno de ellos, empezando por la activación de la economía campesina. Lo que yo veo en el país es una relativización del área rural. Lo que estamos viendo es el crecimiento del monocultivo, sobre todo de la palma africana y de la caña de azúcar, expandiéndose incluso hacia el Valle del Polo Chic. Por lo tanto, comprando grandes extensiones de tierra, demandan menos mano de obra que los cultivos tradicionales, desplazan a buena cantidad de campesinos hacia ciudades intermedias en donde se ha formado ya cinturones de pobreza. Masa campesina sin calificación para conseguir un trabajo, digamos, en servicios o en otra clase de empleos que se podría ofrecer eventualmente en una ciudad como Cobán. ¿Qué se hace? ¿Cómo puede activar un Estado esa economía campesina en esas condiciones? Ese tema nosotros lo consideramos en la segunda puerta, en el tema de inversión privada en territorios rurales, que vemos que es necesaria, pero estamos elaborando un marco general de política sobre esas inversiones, que está la inversión privada que nosotros queremos promover debe estar acotada por tres criterios: sostenibilidad ambiental, equidad en la distribución de la riqueza que produce esa inversión, respeto a la multiculturalidad y por supuesto sin perder competitividad. El tema de los cultivos de agroexportación, el tema de minería, el tema de construcción de hidroeléctricas y el tema de grandes obras de infraestructura son temas que deben de enfrentarse sobre la base de ese marco general de política que estamos discutiendo. Ese es el marco general que debería de guiar la política de este gobierno en relación a inversión privada, y contra ese marco hay que analizar estas iniciativas como esa que usted está planteando. ¿Cómo puede ser compatible una demanda de ellos de que no se autoricen más proyectos de exploración y explotación minera con ese proyecto de inversión privada que ustedes plantean en áreas rurales? Es que eso es lo que yo estoy refiriendo. Lo que hay que hacer es organizar el tratamiento de la agenda. La reivindicación que ellos están planteando en relación a minería o en relación a hidroeléctricas o en relación a cultivos de agroexportación, eso hay que discutirlo en el marco de ese
esa visión general que está planteando el gobierno, en ese marco general de política que está planteando el gobierno. No estoy diciendo, cuando digo que es comprensible el movimiento, no estoy diciendo que tienen necesariamente razón en todas las reivindicaciones que están planteando. Pero que debe establecerse un diálogo. Que debe establecerse un diálogo y que en el caso de inversiones privadas debe partir de un marco general de política que es el que el gobierno está terminando de construir. A partir de ese marco analicemos minería, analicemos hidroeléctricas, analicemos la producción de cultivos para la agroexportación. Adrián, ¿queda un margen para esa economía campesina que conocemos en Guatemala de pequeña propiedad, de cultivos tradicionales, luego también cultivos intensivos que se han empezado a desarrollar en el altiplano desde hace por lo menos década y media? ¿Queda un margen para incentivar ese tipo de economía que pueda, digamos, balancear lo otro de lo que le estoy hablando, que es el crecimiento de las áreas de monocultivo? Por supuesto, y además es una prioridad. El planteamiento es cómo se articula el conjunto de políticas sectoriales que alrededor de desarrollo rural impulsa el gobierno, alrededor de priorizar ese sujeto que es la economía campesina. El planteamiento es cómo se jala la economía de infra y subsistencia a la que se dedica esa gran mayoría de la población a ser excedentaria y cómo se la empuja para que llegue hasta donde pueda. Para el Estado, para la política pública, ese debe ser el sujeto priorizado. El otro es otro tipo de política de Estado, pero la política de desarrollo rural tiene que tener como sujeto priorizado de la política la promoción de esa economía campesina, que además, déjeme decirle, que ya no es absolutamente y exclusivamente agrícola. Así es. Es poliactiva, es multisectorial. Y a mí me parece que los recursos del Estado fundamentalmente tienen que estar dirigidos a eso, articular política social con política económica para promover esa economía campesina. Parte de la complejidad del país tiene que ver también con el hecho de que aquí convivimos culturas diferentes, etnias diferentes, y la cultura dominante, francamente, hace poco por comprender, sobre todo a los pueblos indígenas. ¿Cómo se supera eso? Bueno, yo creo que esta marcha que se está haciendo nos hace que estemos hablando del tema. Yo creo que ese es un resultado positivo de esa movilización que pone sobre el tapete, no solo para el gobierno, sino que para la sociedad en su conjunto, el tratamiento de esta problemática. Paola tiene la última pregunta de este segmento. Si la marcha anticipó esta discusión que ustedes tienen a lo interno del gabinete, No, o ya iba encaminada y ahora lo ha acelerado. No, incluso la designación de mi persona como comisionado presidencial para el desarrollo rural está precisamente a partir de ese planteamiento que le estoy refiriendo, que en octubre del año pasado le presentamos, ahí en ese momento estaba yo en la Universidad de San Carlos, pero conjuntamente a la Universidad de San Carlos y la Universidad Rafael Landívar se lo presentamos a los candidatos finalistas, luego al candidato triunfador en la segunda vuelta. Él aceptó la propuesta y en eso hemos venido trabajando. Esto que está pasando ahora no está precipitando lo que estamos haciendo. Nosotros queremos seguir con esa misma estrategia y nos parece que esa estrategia nos da el marco para abordar las reivindicaciones que ahora está planteando el movimiento campesino. Señor comisionado, gracias por acompañarnos a las 8:45. Vamos a la pausa y ya volvemos con diputados al Congreso. Vamos a hablar sobre esa